Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Sesión bastante tranquilita la que hemos tenido hoy en los mercados. Parecía que el mercado corregía, pero después de ese dato del empleo en Estados Unidos, pues parecía que el mercado volvía a rebotar, pero al final de la sesión ha vuelto a corregir un poquito. Así que sesión bastante plana, muy tranquilita el día de hoy. Y esta noche, esta madrugada, sí que es verdad que podríamos amanecer mañana con movimientos importantes en los mercados, porque tenemos la reunión del Banco de Japón y la decisión de los tipos de interés. Y puede que esto provoque algún que otro movimiento de madrugada que se puede ver reflejado a primera hora de la mañana del viernes. Así que bueno, vamos a acabar los análisis diarios de la semana con tres acciones que dos de ellas son chicharros bastante importantes, de esos que están viviendo bastante volatilidad, y la última una de las acciones que se ha comportado muy bien durante los últimos meses, así que va a ser muy interesante y no os lo podéis perder. Bien, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Artificial, Soltec y SACIR. Vamos a comenzar con Artificial. Cuando lo analizamos anteriormente decíamos que se estaba formando una especie de banderín en el gráfico con forma de triángulo, que cuando se rompiese es cuando despertaría de nuevo la volatilidad en el gráfico y veríamos si era a la baja podríamos ver caídas muy importantes, pero si era a la alza también podríamos dar continuidad a la subida. ¿Y qué acabó pasando? Pues fijaros cómo justamente en el momento que rompió ese triángulo vimos una subida muy fuerte en el gráfico y vimos como la cotización no llegó a marcar los mismos máximos que veíamos el primer impulso en los 13 céntimos, pero se quedó muy cerquita. Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues fijaros que la subida que veíamos aquí, veíamos algunas sesiones de volumen, pero nada tiene que ver con el volumen que veíamos anteriormente. ¿Esto que provocó? Pues que después de ver la subida, ahora hemos vuelto a corregir. ¿Hasta dónde? Pues fijaros, hasta esa zona de soporte que tenía en los 10 céntimos, y desde esta zona hemos vuelto a repuntar de nuevo. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos es si volverá a haber subidas muy fuertes en el gráfico como veíamos a principios de año, o sin embargo se seguirá moviendo en movimiento lateral para luego al final acabar cayendo. Pues bien, vamos a ver qué podría pasar, o qué debemos analizar, mejor dicho, para ver si puede mantenerse al alza o no. Ahora lo más normal sería que volviese de nuevo hasta la zona de los 12 céntimos, una zona que anteriormente había actuado como resistencia en el gráfico. Fijaros la subida que vimos en febrero, por lo tanto ahora podríamos volver hasta esta zona. Y aquí estará la clave: si vemos que supera esta zona, pues buscaría el siguiente impulso hasta la zona de nuevo de los 0,13, y eso sería muy buena señal porque incluso podría anticipar subidas más fuertes en el gráfico. Pero fijaros cómo aquí veíamos mucho volumen, aquí veíamos volumen, pero ya no tanto. Pero es que ahora hemos visto muy poquito volumen con la subida de hoy, de un 7%, la subida que ha llegado a alcanzar más del 10%. Y el volumen ha sido muy bajito si lo comparamos con otras velas también de subidas muy importantes en el gráfico. Por lo tanto, cuidado, porque esta subida debe consolidarse, no sea que ahora ha rebotado simplemente porque nos hemos encontrado en una zona clave de soporte, que es los 10 céntimos, y si ahora vuelve a caer y pierde la zona de los 10 céntimos sería muy mala señal, porque podría irse hasta la media móvil de 70 sesiones. Aquí, en la media móvil de 70 sesiones, puede que esté la clave para saber si esta subida que hemos visto durante los últimos meses va a tener continuidad o no, porque si pierde la media de 70 sesiones puede que el movimiento alcista se desactive y comencemos a ver caídas importantes. Pero si vemos que se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, pues para nada habría que descartar que volviésemos a repuntar con fuerza en el gráfico. Por lo tanto, yo creo que lo más importante que podemos sacar del gráfico de Artificial es la media móvil de 70 sesiones. Todos los que queréis estar dentro es lo que debéis vigilar. En el momento que pierda la media de 70 sesiones, mucho cuidado, porque pintaría ya demasiado fea la cosa. De momento, aquí apunta, como decimos, el más corto plazo, zona de los 0,12. Si la supera, zona de nuevo de los 0,13. Y ahí ya podría dar continuidad al alza, pero va a ser muy importante que si ahora va hasta los 0,13, el volumen empiece a aumentar de forma importante, como fijaros, ya lo hizo en febrero. Por lo tanto, es lo que nos falta para ver esa continuidad ahora mismo en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Soltec. Cuando parecía que se frenaba en la zona de los 6,10 y quizás necesitábamos ver una corrección hasta esa zona de los 5,75, fijaros que anteriormente había actuado como resistencia, ahora podría actuar como soporte y dar continuidad a las subidas, incluso apoyarse en la media de 70 sesiones, y la caída pues iba ralentizándose poquito a poquito. Pero hoy de nuevo la cotización nos ha vuelto a sorprender con una subida de casi el 5%, 4,33. Pero fijaros que la subida de hoy
la cotización ha marcado una divergencia con el RSI. Esto no es buena señal de primeras, pero como siempre decimos, las divergencias se deben confirmar. ¿Por qué? Pues porque si ahora las siguientes sesiones vemos que se mantiene al alza, rompería esa divergencia y nos olvidaríamos de ellas. Pero si ahora vemos una corrección que en mi punto de vista creo que la clave para que esta divergencia cogiese más fuerza podría estar en la zona de los 6,10, es decir, si ahora perdiese todo lo ganado en la sesión de hoy, podría caer con bastante más fuerza, irse hasta la zona de los 5,73, esa divergencia coger más fuerza aún y más significado en el gráfico, y podríamos incluso llegar a caer hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte. Pero esta divergencia no es lo único que deberíamos vigilar ahora mismo y que nos daría unas señales un tanto peligrosas en el gráfico. Fijaros como también el volumen no tiene nada que ver con la primera subida que veíamos y con la subida actual de hoy. Por lo tanto, bastante cuidado. ¿Qué necesita si nos mantenemos al alza? Que entre mucho volumen con la demanda. ¿Esto que nos indica? Pues que ahora sí ha subido mucho la cotización, pero ya no tiene tanta fuerza para mantenerse en las siguientes sesiones. Es decir, si ahora viésemos una corrección simplemente hasta la zona, por ejemplo, de los 6,20, pues podría ser para mantenernos al alza. Pero esta vela de hoy con tan poco volumen lo que nos indica es que cuidado, porque toda la subida de hoy no venía acompañado con mucho volumen y a poco que entrase con la oferta podría acabar perdiendo todo lo ganado hoy, y eso encima daría, como decíamos, mayor significado a la divergencia y las caídas podrían ser mucho más fuertes. Por lo tanto, ahora la clave en el gráfico, pues intentar mantenernos al alza con bastante volumen y romper la divergencia. Si se produce ese movimiento, ¿dónde estaría el siguiente objetivo? Pues fijaros que estaría ya por encima de la zona de los 7 euros, los 7,15. Es su siguiente resistencia más importante en el gráfico. Todavía tiene un gran movimiento al alza, un buen rango de movimiento para mantenernos si se rompe esa divergencia y si sigue entrando volumen en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es SACIR. Hemos visto durante el mes de octubre hasta el mes de febrero una subida espectacular. Fijaros, de mínimos a máximos, una subida del 57%, una auténtica barbaridad en el gráfico. Por lo tanto, fijaros, acabo de borrar, como durante, para que tengáis en cuenta, ahora que acabamos de ver una divergencia, en qué consisten las divergencias. Fijaros que aquí tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué acabó pasando? Pues que fijaros que vimos una caída muy fuerte, no se rompía esa tendencia alcista a más corto plazo, volvió a repuntar y al final nos mantuvimos al alza con bastante volumen, se rompió la divergencia y a correr. Seguimos manteniéndonos al alza. Por lo tanto, es lo que siempre decimos, no hay que anticiparse cuando vemos una divergencia porque se tiene que llegar a confirmar. Quizás si en esta vela de aquí hubiéramos visto nuevas caídas, profundizando estos mínimos que veíamos aquí alrededor de la zona de 2,60, pues podríamos haber ido mucho más fuerte hasta esa media móvil de 70 sesiones que teníamos señalada. Bueno, vamos a la actualidad, no vamos a entretenernos más. Fijaros cómo en la última subida que veíamos en febrero, esa subida tan fuerte que veíamos en la sesión del 24 de febrero, la cotización llegaba a alcanzar la zona de los 3,16. Y ahora, ¿qué está pasando? Pues hemos visto que es una vela enorme, súper larga, y en las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesiones la cotización se ha ido moviendo en esta zona. Por lo tanto, clarísimamente, la zona de aquí, del comienzo de esta gran vela, tenemos un soporte muy importante. Fijaros el pedazo de volumen que tenía en esta sesión. Si lo unimos con lo que acabamos de decir antes, pues ¿qué nos indica un volumen tan alto? Que aunque veamos una corrección, luego podríamos mantenernos al alza. Ahora fijaros que en el más corto plazo parece que la media de 6 sesiones estaría actuando como resistencia. Ahora que ya ha tocado ese soporte, los 2,96, podríamos cerrar por encima de la media de 6 sesiones y esto implicaría volver de nuevo a los máximos de esta pedazo de vela que veíamos el 24 de octubre. Pero si por el contrario vemos que ahora pierde la zona de los 2,96, sería muy mala señal y esto anticiparía probablemente una corrección bastante más importante en el gráfico. ¿Dónde pondríamos el objetivo? Pues si pierde esta zona de aquí de los 2,96, siguiente objetivo estaría los 2,84, donde casi seguro se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que es una zona anterior de resistencia. Así que todo encajaría, si es verdad, la corrección que hemos visto ahora con un movimiento de consolidación para continuar subiendo en el gráfico, pero esto debemos ver que se acabe confirmando. Pero si ahora pierde la zona de 2,96, activaría
una caída bastante más fuerte. Así que es lo que debemos vigilar ahora mismo. Sería muy interesante si ahora vemos un nuevo repunte, que el volumen que vayamos viendo en cada sesión vaya siendo un poquito más alto, se mantenga alto. ¿Por qué? Porque eso nos indica que la demanda va entrando, va entrando, va entrando, y cuando llega a la parte alta lo va a tener más fácil para romper la resistencia que tenemos en los 3,15 y continuar con la pedazo subida que venimos viendo en el gráfico. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Estas son las 3 acciones que os quería enseñar hoy. 3 acciones que no son las típicas blue chips que a veces traemos, y bueno, de vez en cuando pues también hay que traer algún que otro chicharro, porque entiendo que es lo que a la gente también le gusta más ver en ciertos momentos. Así que nada, nos vamos a ver el domingo de nuevo. Recordad que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queréis que analice en el vídeo del resumen semanal del domingo. Comentaremos todo lo que ha pasado durante toda la semana, cuál es la perspectiva que tenemos del mercado. Veremos también qué pasa esta noche con el Banco de Japón, a ver si hay alguna novedad que pueda alterar un poquito los mercados, y veremos a ver qué situación tenemos de cara a la próxima semana, que va a ser una semana muy importante porque tendremos esa decisión de los tipos de interés en Europa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos el domingo de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.